Bienvenidos de nuevo y muchas gracias por compartir conmigo estos minutos en los que vamos a dedicar a la presentación sobre el mundo megalítico. En esta parte 3 vamos a comentar los hallazgos del área megalítica de Valencina de la Concepción, del área funeraria donde se ubican los sepulcros megalíticos de este macroasentamiento. Y para terminar, vamos a resumir un poco todo lo que hemos visto en forma de aquellas conclusiones que nosotros hemos extraído tanto de lo que les hemos expuesto en esta presentación como de otras lecturas y otros análisis que hemos podido realizar. Sin nada más que añadir, vamos a continuar con la presentación. Vamos a comenzar por hablar de una estructura que se encuentra en la zona del PP4. Esta excavación se realizó como consecuencia de unas obras que se iban a realizar en el polígono del PP4, ya en el término municipal de Castilleja de Guzmán, pero como siempre ocurre en esta zona, inmediatamente encontraron elementos megalíticos de mucha relevancia, con lo cual fue necesario realizar una excavación para identificar las características principales y el interés de todos estos hallazgos que se estaban produciendo. Se encontró un sepulcro megalítico que consta de un corredor de 12 metros de longitud y unos 0,70 de anchura, que está flanqueado por 55 lajas de pizarra. Hay otras 13 más en el interior. Consta de 2 cámaras, de las cuales la primera tiene 2,57 metros de diámetro, donde se identificaron los restos de 4 personas entre el corredor de acceso y esta primera cámara. El ajuar constaba de más de 2.000 cuentas perforadas con pigmento rojo, 4 fragmentos de 1 o 2 figurillas de cerámica, fragmentos de 12 puntas de flecha de piedra, 3 fragmentos de navajas de pedernal, de sílex, varios restos tallados de objetos de marfil muy rotos, muy destrozados. Algunos de ellos estaban decorados y 2 ejemplos de moluscos marinos y fragmentos de cuernos de venado. Les habrá llamado la atención lo de los moluscos marinos, pero no olvidemos que Valencina se encontraba en la orilla del mar. Después hay un segundo tramo de corredor, este de aquí, que unía la primera cámara con una segunda de unos 2,16 metros, delimitada a su vez por 23 lajas de pizarra. Aquí, como vemos, no usaban mampostería ni usaban grandes lajas de ortostatos, sino lajas de pizarra, de esquistos, que son fácilmente separables, son un material mucho más blando, más fácil de trabajar y menos robusto. De hecho, pues todo el peso tenía que apoyarse sobre la zanja, no podía apoyarse sobre la pizarra. Este último nivel de la cámara estaba pavimentado por 22 losas de pizarra en posición horizontal y no encontraron restos humanos. Se encontraron varios objetos, incluyendo 5 ollas, una hoja de daga de pedernal, un conjunto de 38 hojas de sílex y fragmentos de otras 16, una punta de flecha de sílex, varios objetos de marfil, 90 cuentas de collar, una cáscara de huevo de avestruz. Esto es particularmente importante porque es un objeto traído de lejos, y requiere de viajes a larga distancia para un comercio al menos con el norte de África o con el África subsahariana. Sorprendió que no se encontrara ninguna inhumación en esta cámara y se procedió a inspeccionar las lajas de pizarra que la pavimentaban. Y bajo estas lajas de pizarra, encontraron otra cámara. En esta cámara sí que había una inhumación. Y además estaba acompañada por un ajuar funerario muy rico, no solo ya por bandejas que debieron contener ofrendas, sino por una gran cantidad de marfil. Un colmillo de elefante de gran tamaño y varios objetos, recipientes de marfil finamente trabajado, como se puede apreciar en este tipo de triángulos que aparecen aquí. También entre los objetos de marfil se encontró la empuñadura de una daga. Esta es la parte de arriba de la empuñadura, aquí va un pomo de ámbar que ya veremos más adelante
y esto era una paleta que formaba parte de la funda de esa daga. Esa daga encajaba perfectamente con una hoja de cristal de roca. Este cuchillo no es funcional, porque el cristal de roca tiene unas propiedades mecánicas muy débiles, muy frágiles. Por lo tanto, hay que interpretarlo como un objeto de prestigio, algo que nos estaba hablando del rango que correspondía al ocupante de esa cámara. Esta sería la posición de todo el conjunto a falta del pomo de ámbar que había aquí. También se encontró un colmillo de elefante tallado cuidadosamente de varias maneras, por medio de incisiones circulares alrededor del colmillo, recubrimientos de triángulos por todo el cuerpo del colmillo. Este es el pomo de ámbar. El ámbar es también otro material de lujo que tuvo que traerse como consecuencia de comercio de larga distancia, igual que el marfil. Una vez realizaron los análisis de todos los objetos que se habían encontrado, se llegó a la conclusión de que había marfil africano que debió de llegar a través del comercio con el norte de África. Podrían ser los elefantes que había en Cartago, que eran de una especie más pequeña, o podrían ser elefantes de sabana de la zona subsahariana. Había también elementos de marfil de colmillos de elefante asiático. El ámbar probablemente venía de Sicilia y había piedras como el cinabrio o la variscita que venían de yacimientos en el interior de la península. ¿Ante qué nos encontramos? Pues nos encontramos ante la tumba de un individuo que había participado en las redes de comercio a muy larga distancia de la zona. Por consiguiente, había que pensar en alguien de una importancia muy relevante. Por eso se le llamó el Señor del Marfil. Pero se hicieron análisis de los péptidos de la dentadura, en concreto de una serie de péptidos de amelogenina del esmalte dental, que son distintos en el hombre, en los individuos de género masculino, de sexo masculino, y los individuos de sexo femenino. Y realizado este análisis se llegó a la conclusión de que la persona que estaba inhumada en esa cámara era una mujer y que por tanto la persona más destacada socialmente de la Edad del Cobre en el sur de la península ibérica y probablemente en toda la península no era de género masculino, sino una mujer. Y ahora se habla en numerosos artículos de la Señora del Marfil. El paradigma de la mujer importante no es extraño en la península ibérica. En otra época y en otro momento tenemos que recordar las esculturas ibéricas que casi siempre representan a mujeres. Por consiguiente, tenemos que pensar que se está hablando de una sociedad donde la mujer ocupaba posiciones no solo de estatus, sino de poder económico muy relevantes. Aquí cito el artículo que hemos consultado, aquí, para extraer esta fotografía y las conclusiones que se mencionan. Otro sepulcro megalítico importante y similar, que también hay que hacer un comentario sobre la diferencia que nos encontramos con respecto a Menga. La construcción de estos megalitos consta de un corredor extremadamente largo, de muchos metros, pero está recubierto con materiales poco capaces de soportar trabajo mecánico. Son casi siempre lajas de pizarra a ambos lados de la zanja, con lo cual quien soporta todo el peso de las cobijas es en realidad la tierra, sobre la que se apoyaron cobijas de distintos materiales. Arenisca carbonatada, con cemento calcíquico con impurezas, arenisca carbonatada con cemento esparítico y calcítico de gran pureza, y pizarras grisáceas o verdosas y granito biotítico. Vamos a describir este sepulcro funerario megalítico, porque las cobijas son de gran tamaño, no lo olvidemos, de Montelirio.
El elemento más externo es un atrio, lo cual hace pensar que también tenía importancia en el mundo ideológico de la comunidad que lo construyó y que de alguna forma estaba vinculado a rituales, como casi todos. Está formado por lajas de pizarra verticales, de las que se han conservado 4 a la izquierda y 1 a la derecha. Estas pizarras delimitaban el túmulo que recubría todo el monumento funerario. Para construir el corredor procedieron a excavar una trinchera de planta trapezoidal de 1 metro de anchura de media, o sea, bastante estrecho, y una longitud de 39 metros, de mucha longitud. Recordemos que en Menga eran 27, por ejemplo. Y la profundidad máxima documentada es 1,34 m. O sea, realmente esto no está pensado para moverse por el interior con facilidad, con ninguna facilidad. Lo vamos a ver en esta imagen donde aparece una persona trasladándose por el interior del corredor. Una vez instaladas las lajas verticales de delimitación de las paredes y dispuestas las cobijas del techo adintelado, este quedó convertido en un estrecho pasadizo de apenas 1 metro de anchura máxima y 1,30 de altura. Hay que mencionar que, atendiendo a los esqueletos que se han encontrado en el interior de las cámaras, las personas de esa época tenían una estatura bastante menor a las actuales, pero no dejaban de ser seres humanos con estaturas medias relevantes. Lo cual nos hace pensar que no estaba previsto el desplazamiento a través de dicho corredor, una vez que se terminó. No se detectó la presencia de ningún conglomerado en estas lajas, se adosaban sencillamente y las cobijas se apoyaban principalmente sobre la tierra. Luego, curiosamente, el corredor se subdivide principalmente en 3 tramos, que se han segregado, incluyendo unas lajas de pizarra rectangular pintadas de rojo y dispuestas de canto. El tramo 3 desemboca en la antesala, cuyos muros son de mampostería, estos sí, que a su vez termina en la cámara grande. No vamos a entrar en detalle en los hallazgos del corredor, si bien merece la pena hablar que había otro elemento que segregaba el espacio, que era un recipiente globular de gran tamaño que impedía el paso por completo. También se encontraron 2 altares con ofrendas de distintos elementos, animales y vegetales, y láminas y puntas de flecha de sílex. Y en el corredor se encontraron 2 personas. Pero vamos a pasar a la cámara grande. Aquí tenemos algunas de las puntas de flecha que se encontraron en distintas áreas del sepulcro megalítico del Tolos de Montelirio. Aquí tenemos puntas de flecha que sí pudieron ser funcionales, son de sílex. Estas de aletas muy grandes, de grandes aletas, tienen obviamente una función ornamental, la propia aleta es parte de la decoración de la pieza y, como hemos comentado, las de cristal de roca con unas capacidades dinámicas muy escasas, pues no debieron de estar en la punta de ningún astil para lanzar una flecha. Esto es lo que se encontró en la cámara grande de Montelirio. Es un espacio con planta circular con un diámetro máximo de 4,75 metros y una altura aproximada de 1,50. Pues las personas que estaban allí podrían estar, pero obviamente con problemas al verse por allí. También se empleó revestimiento de pizarra para las paredes pintadas de rojo. Y este rojo tiene una peculiaridad, estaba elaborado con un mineral que se llama cinabrio, que es rico en mercurio. Este ambiente debía de ser muy tóxico, debía ser muy venenoso. ¿Cómo era la cubierta? Y esto es una curiosidad. Se habla del Tolos de Montelirio, pero no estaba compuesto por aproximación de hiladas de piedras de pequeño tamaño. En este caso disponían de una estructura vegetal que soportaba una cubierta también de carácter vegetal abovedada que luego se recubrió por medio de un mortero de margas y arcillas. Aparecen zonas con pigmento rojo de cinabrio que se pueden asociar a un acto de aspersión, o sea, de soplado de ese mineral de cinabrio para teñir de rojo pues, distintas partes. Se han hallado restos humanos que incluían a 20 individuos, de los cuales al menos 12 está confirmado que son de sexo femenino y otros 3 probablemente también. Total, de los 20, 15 eran mujeres. Y la deposición debió producirse simultáneamente
por las posiciones que ocupan los cuerpos. Después debió quedar la cámara sellada. En el centro había una estela que ha quedado muy deteriorada, pero por comparación con otras similares hace pensar que representaba una figura diademada o algo así. Y en torno a ella se dispusieron una serie de objetos que componían el ajuar funerario y también a su alrededor se habían dispuesto los cuerpos inhumados. Esto es una parte del ajuar. Aquí tenemos un cuchillo de sílex, aquí tenemos unos peines de marfil, pues que tenían además representaciones de figurillas, representaciones zoomorfas, una peineta de marfil con muchas más representaciones zoomorfas, y esto es la indumentaria que cubría a uno de los individuos. Era una indumentaria extremadamente rica, cubierta por completo de cuentas perforadas, tanto cuentas de origen mineral como también perforaciones sobre conchas de molusco y demás. Una particularidad del recubrimiento de las paredes es que tenían incisas numerosas representaciones de tipo esquemático, no figurativo, que nos enlazarían en gran medida con el arte esquemático del Neolítico. Todas las lajas tenían numerosas incisiones con dichas representaciones. Tanto Primitiva Bueno y Rodrigo Balbín como su equipo, como otros arqueólogos, están recopilando todas estas representaciones de carácter no figurativo, que están vinculadas de alguna manera probablemente al mundo macroesquemático de las inscripciones neolíticas y las pinturas neolíticas, para ver si a base de analizar su ubicación, su repetición, sus asociaciones, etcétera, pueden desentrañar, al menos en parte, el significado que para los habitantes de este mundo megalítico tenían estas representaciones. Esta es la estela, apenas se puede ver nada de lo que representa, pero por comparación con otras de la época se llega a la conclusión de que debía tener algún tipo de imagen femenina diademada. Aquí tenemos la cámara pequeña, la segunda cámara de las dos. Fíjense en los agujeros de poste que había aquí para construir la estructura vegetal que luego se recubrió con esa segunda capa de recubrimiento vegetal y mortero de margas y arcillas, creando así una bóveda, pero en lugar de ser una bóveda como las que hemos visto hasta ahora, una falsa cúpula de piedras de pequeño tamaño que se iban colocando con aproximación sucesiva de las hiladas, en este caso es una bóveda construida sobre material vegetal y recubierta de mortero, de tapia. Bueno, pues en esta cámara, en realidad se llama la cámara pequeña, pero es de muy buen tamaño. Se llega a ella a través de un corredor de 1,9 metros de longitud, 0,85 metros de anchura y 1,50 de altura. Y ese corredor sí está cubierto por aproximación de hiladas de lajas de pizarra, de hasta 1 metro de longitud. La cámara tiene un diámetro de 2,7 metros, o sea, no es pequeña, y una altura desde el nivel de uso hasta el arranque de la cubierta, o sea, hasta el punto donde empieza la bóveda vegetal, luego en el centro sería mayor, de 1,27 metros. La cámara pequeña es la mayor de todas las cámaras de tipo tolos conocidas en Valencina, excepción hecha de la cámara grande de Montelirio. Estaba pavimentada. El pavimento estaba más elaborado que en la cámara anterior y se realizó a base de un depósito de arcilla de color castaño sobre el que se disponían los ajuares y los restos humanos. Se identificaron dos inhumaciones, uno posiblemente femenino y otro posiblemente masculino. Al principio se interpretó que la persona relevante era la inhumación masculina, por ese sesgo que tenemos siempre de pensar que en todas las culturas antiguas debió de prevalecer, como pasaba en Roma, en Grecia o como pasaba en Oriente, en tantos países, debió de prevalecer el rol masculino de poder sobre el femenino. Pero después de lo que hemos visto en el PP4, pues yo me guardo una duda. Dentro del ajuar destaca
un colmillo de marfil, en particular, que fue el grueso de lo que se encontró de marfil en este ajuar funerario. Muy importante. El colmillo de marfil es de elefante fósil, no es producto del comercio, sino es un encuentro casual de un elefante muy antiguo que se había extinguido pues antes de la glaciación, antes de que empezara la glaciación del Drías. Saben ustedes, o si no saben, se lo cuento yo, que en la época glacial no fue todo el tiempo un frío terrible, sino que hubo estadiales, interestadiales y periodos glaciares e interglaciares. O sea, la temperatura oscilaba, subía y bajaba continuamente. Y entre dos épocas glaciares había una época en la cual otra vez el espacio lo volvían a ocupar especies propias de temperaturas menos frías, de temperaturas más templadas. De hecho, pues en Madrid, pues hace 400.000 años, creo recordar, y solo pueden ver con detalle en el Museo Arqueológico Nacional, pues hay restos de elefantes, hay hipopótamos, hay fauna pues como leones y demás. Hienas. En concreto se han encontrado en terrazas del río Manzanares, o sea, quiero decir, vean ustedes lo próximos que nos encontramos a los hábitats que hace unos cientos de miles de años ocuparon especies que hoy en día están en la sabana africana. Otros elementos a destacar son los huevos de avestruz, y la razón es la misma que la que mencioné anteriormente, son un objeto exótico. Estos sí son producto de comercio a larga distancia. Y también varios fragmentos de láminas de oro, incluyendo una con motivos oculados muy parecidas a la que encontramos en la zona del PP4 en otra estructura que no era propiamente una tumba megalítica. También se han encontrado cuentas perforadas en concha y algunas perforadas en ámbar. Como hemos comentado, también signo de que había un comercio a larga distancia. Aquí tienen las imágenes. Este es el colmillo de elefante fósil, que es un marfil de muy poca calidad por la degradación durante miles de años que ha sufrido. Entonces no creo que pudieran hacer grandes cosas con él. Estos son pues, elementos zoomorfos muy típicos, casi todos son cerditos. Bellotas también aparecen muy numerosas, la cáscara de huevo de avestruz que les he comentado, y estos son los objetos de oro, como ven, oculados, muy parecidos a la lámina que vimos anteriormente, que no la hemos incluido entre los hallazgos en sepulcros megalíticos porque estaba afuera, pero probablemente estuviera vinculado con esto. Vamos a ver otro sepulcro megalítico más, que es el dolmen de la Pastora. Es un tipo tolos. Tiene muchas concomitancias con el romeral. Se encontró por casualidad en unos trabajos agrícolas en la finca de la Divina Pastora. Consta de un corredor de 42 metros. Es el más largo de todos los sepulcros megalíticos conocidos. El corredor estaba construido por hiladas de pizarra, de mampuestos de pizarra, ubicados desde el suelo, y luego estaba cubierto por cobijas de granito y de caliza. Y el pavimento contaba con un enlosado de piedra. Se divide en 4 tramos separados por dinteles. Aquí vemos uno de ellos, como sobresale del corredor y encima tiene una pieza que termina este dintel. Y otros elementos físicos como jambas, escalones, etc. Posible que en su momento llegaran a tener puertas. Aquí tenemos una tabla con los principales monumentos megalíticos y la longitud de sus corredores. Como vemos, el de la Pastora es el mayor de todos. Por aquí tenemos Viera, de 19 metros, Omenga, de 27. Ahora, los corredores de Viera y de Menga están construidos con materiales verdaderamente colosales, mientras que ya en estos dólmenes cuya fecha de creación es posterior, se ha sustituido mucho esa colosalidad en los materiales utilizados para su construcción por métodos menos trabajosos, menos exhaustivos en el trabajo, pero que requerían de una mayor capacitación, de un mayor conocimiento del oficio y
incluso conocimiento de las leyes físicas. Vamos a ver, aquí vemos la pastora desde otro punto de vista, esto es desde el interior de la cámara, una mirada por todo el corredor. Y aquí está un aspecto interesante del dolmen de la pastora, que es que también se utilizó la tecnología de la falsa cúpula por aproximación de hilada. Como vemos, hay una sucesión de hiladas, de anillos, de piedras de pequeño tamaño que se van cerrando cada vez más hasta coronarlo todo con una gran cobija que le da compacidad. Un elemento interesante, muy singular, pero que tiene muchas implicaciones, es el sello con el que en un cierto momento se clausuró la entrada al corredor. Que fue elaborado con la misma técnica constructiva y el mismo tipo de materiales que las paredes, o sea, mampuestos. Eso indica que no transcurrió demasiado tiempo entre la construcción y la finalización. La pastora está orientada hacia poniente. Puede que hacia la estrella Sirio, siempre y cuando su construcción tuviera lugar entre los años 2300 y 2200 antes de nuestra era. ¿Por qué esa matización? Como ya les he comentado, la órbita terrestre no siempre es igual, ni de forma ni de distancias al Sol, y tampoco la inclinación del eje de la Tierra es siempre la misma, y tampoco está siempre en la misma posición. Hay una cosa que se llama prelación de los equinoccios. El conjunto de todos estos movimientos hace que la orientación exacta de los monumentos megalíticos en el momento en que se construyeron no sea la que existe actualmente. Si este monumento se hubiera construido entre 2300 y 2200 antes de nuestra era, habría estado orientado hacia la estrella Sirio, lo cual es una singularidad muy importante. Recordemos que casi todas estaban orientadas hacia momentos importantes en la traslación alrededor del Sol de la Tierra, como por ejemplo los solsticios o los equinoccios. Esto puede significar un cambio en la superestructura ideológica de estas sociedades y un cambio del paradigma de en qué creían y cómo se organizaban. Un aspecto muy curioso del dolmen de la pastora es una colección de jabalinas que aparecieron enterrados, pero no estaban dentro del monumento megalítico, estaban enterrados en el túmulo. Dentro del sepulcro se encontraron diversos objetos componiendo su ajuar, como son puntas de flecha de sílex, láminas de oro. Recordemos que en los grandes megalitos se encontró oro en varios de ellos, vasijas cerámicas y cuentas de collar. Pero estas puntas que se encontraron en el exterior del monumento, estas 27 puntas, que son la mayor masa de bronce encontrada en un monumento megalítico, no tenían ningún paralelo con las fabricaciones que se estaban llevando a cabo en Andalucía, al menos que se sepa hasta el momento. Y las mayores semejanzas se han encontrado en Anatolia y en el Próximo Oriente. Voy a contarles una curiosidad que resulta muy interesante, es cómo se construyó la pastora y por qué eso nos ha permitido datarla aproximadamente. La pastora fue construida con 3 tipos de rocas: areniscas lutitas, granitos y areniscas calcáreas. La mayor parte de los ortostatos de arenisca calcárea se extrajeron de lo que entonces era el mar y por consiguiente tienen claras señales de bioerosión, o sea, perforaciones producidas por moluscos bivalvos, anélidos y esponjas propios de esa zona intermareal, de esa transición entre la marea baja y la marea alta. Además hay una curiosidad, que es que cuando las capas superiores de arenisca se fracturaban y caían sobre las inferiores que estaban al nivel del mar, en el momento de la subida de la marea se veían cubiertas de agua y por lo tanto la erosión de los organismos vivos se producía por las dos caras. O sea, hay algunas que la erosión solo se producía por una de las caras, que eran las que estaban al nivel mareal, y otras, que eran las que se fracturaban y caían en ese nivel, presentaron erosiones de los moluscos y de otros animales por ambas caras. Bien, ¿qué ocurre? Una vez que has extraído estas rocas para construir el monumento, los animales incrustados en estas formaciones morían.
¿Y qué ocurre cuando morían? Que podemos datar su muerte por medio de los análisis de carbono 14 y otros, porque a partir de ese momento dejan de producir la erosión como tales organismos vivos. Las fechas obtenidas para este proceso de la muerte de los organismos vivos que constituían, que formaban parte, que se habían incrustado en estas rocas, es entre el 3510 y el 2350. Debemos tomar la fecha más reciente, que es cuando murieron los últimos que todavía estaban vivos. Por eso, pues suponemos que esta última fecha coincidiría con el momento en que se erigió el Tolos y, por tanto, podemos asumir que se construyó el dolmen de la Pastora orientado hacia Sirio, hacia la estrella Sirio. Vamos a ver otro más, que es el dolmen de Matarrubilla. Fue descubierto en 1917, también como resultado de unas tareas agrícolas. ¿Cuántos no se habrán destruido como consecuencia del resultado de estas tareas agrícolas, sobre todo los de pequeño tamaño? Y también tienen un corredor con mampuestos y desde el principio del corredor hasta el final de la cámara la longitud son 32 metros. En esta cámara tiene una singularidad que también nos indica que pudo haber un cambio de paradigma, un cambio en las creencias de este tipo de sociedades, y es un enorme altar de piedra. Es un gran bloque de mármol negro que debió de cumplir funciones ceremoniales, obviamente. No se han encontrado un ajuar funerario muy rico, al contrario, solo se han encontrado unos huesos humanos, herramientas de piedra, fragmentos de láminas de oro, algunos objetos de marfil y varios miles de cuentas de collar. En el corredor sí se encontró el esqueleto completo de un individuo. Ahora vamos a analizar con cuál de esos estados de expansión que componían o con los que se fue formando y reduciendo el asentamiento de Valencina de la Concepción, con cuál de cada una de esas fases coincidía con la erección o la construcción de cada monumento megalítico. Vemos que las inhumaciones más antiguas corresponden a cuevas artificiales. Aquí añadimos un porcentaje de probabilidad de que correspondiera entre estas fechas porque se ha utilizado un método bayesiano estadístico que te aporta ambas cosas. Analiza las distintas mediciones que se han producido. Bueno, aquí decimos el artículo que hemos utilizado. Analiza las distintas mediciones y calcula la fecha más probable con un porcentaje de error. Bien, como vemos, la fase más antigua se corresponde con el recinto número 2. La primera expansión, si recuerdan, la fase más antigua es el recinto número 3, después se produce una primera expansión hasta el recinto número 2 y con esa expansión, con esa etapa del asentamiento, coincidirían los enterramientos en cuevas artificiales. Las siguientes fases son el Tolos de Montelirio y el PP4, que vemos que están alrededor del 2800 y pico, 2880 aproximadamente ambos. Se corresponderían con la fase de máxima expansión del yacimiento y lógicamente se corresponderían con la fase de más actividad tanto del barrio metalúrgico como del taller de marfiles. Y eso justifica y nos explica la gran cantidad de marfiles que se han hallado en ambos. La Pastora y Matarrubilla, para la cual no tenemos una datación inequívoca, corresponden a un periodo algo posterior, bastante posterior. Aquí dicen entre 2615 y 2480. Nosotros seguimos quedándonos con la de 2300 y pico, que es la que se obtenía del análisis de los moluscos y demás, y que coincidía con la orientación a Sirio. Pero este método bayesiano de este artículo nos da estas dataciones y lo hemos respetado. Esta época ya estaría asociada al periodo de máxima contracción del yacimiento, el recinto número 4. Es importante que nos acostumbremos a que toda la arqueología de este periodo va a estar continuamente dándonos sorpresas que nos van a obligar a revisar lo que estamos viendo hoy y lo que veamos en cualquier momento. Como consecuencia de las excavaciones arqueológicas preventivas efectuadas para la construcción de la nueva biblioteca de Valencina, que estaba situada entre las calles Alegría y Trabajadores, justo aquí, encima del recinto de fosos número 3, el más antiguo, pues unos elementos de mucha relevancia
de tipo constructivo. Se ha descubierto un foso de más de 5 metros de profundidad que estaba flanqueado, y esto es lo importante, por dos construcciones de piedra de un tamaño muy importante, que se corresponderían a gran obra civil, dentro del perímetro de fosos del asentamiento calcolítico de Valencina. Se trata de las primeras grandes estructuras de piedra con funciones no funerarias. Se han interpretado como los cimientos de un gran muro de adobe de unos 2 metros de altura y de una estructura de piedra de tipo poligonal compacta que quizás hubiese funcionado como un bastión, como una fortificación, de 3,63 metros por 2,34. Podrían formar parte de una estructura defensiva y estarían en el recinto 3, que recordemos que es el más antiguo, coetáneo de los Millares. ¿Por qué es tan importante? Pues muy sencillo. Para definir cuál es la organización social de un asentamiento o de una comunidad humana a través de la arqueología, solo puedes hacer a través de elementos relevantes. Por ejemplo, las sociedades estatales siempre están asociadas a grandes construcciones colectivas como murallas, bastiones, edificios públicos, obra hidráulica, etcétera, etcétera. En Valencina, si recuerdan, había las grandes obras de los fosos y de los sepulcros megalíticos que requieren de mucha mano de obra y de mucha actividad y de un gran proceso de movimiento de tierras y de movimiento de materiales de mucho peso. Pero no se había encontrado nada tan sólido como una muralla o como, por ejemplo, un edificio comunal. Esto podría estar abriendo las puertas a que todo el mundo tenga que revisar sus conceptos sobre cómo estaba organizada esta sociedad, en concreto la de Valencina. Bueno, aquí hay algunas imágenes de ajuares que se han encontrado. Aquí tenemos ídolos antropomorfos, esta es la placa, ídolos placa tipo Valencina. Aquí tenemos betilos oculados. Estos son los ídolos tipo los Millares y estos son los ídolos Tolba y ídolos realizados en huesos. Como vemos, en casi todos los casos o en todos los casos, estos dos círculos que nosotros podemos asimilar más o menos a ojos están presentes, lo cual nos hace pensar, y esto ha ocurrido en distintas ubicaciones dentro de Andalucía, lo cual nos hace pensar que este era un elemento ideológico muy sólido dentro de este conjunto de comunidades, que no tienen por qué ser una sola. Esto lo hemos extraído de la obra de Hurtado, de Ídolos, Estilos y Territorios de los primeros campesinos en Sur Peninsular, de Víctor Hurtado. Aquí tenemos objetos típicos de Valencina, pues tenemos toberas, tenemos manos de molino, tenemos fusayolas o pesas de telar, tenemos punzones, elementos de metal, puntas de flecha. Bueno, esto y elementos de oro hallados en distintos sitios, sobre todo en los sepulcros megalíticos. Que yo recomiendo que se visite el Centro de Interpretación de Valencina porque se pueden ver muchas de estas cosas. Y en cuanto a cerámica, pues por llamar la atención, son muy abundantes este tipo de fuentes planas, muy amplias, con este tipo de reborde, y luego distintos cuencos que podrían parecerse en algo a los de los Millares, son todos hechos a mano, el borde no está esvasado. Algunos son de fondo plano, otros tienen fondos esféricos, como estos de aquí. Bueno, ahora llegamos a la parte más interesante. ¿Qué es lo que hemos visto, en nuestra opinión, hasta ahora de todo este asunto del mundo funerario megalítico? Pues, ¿qué eran? Eran una forma de tratar el ritual de la muerte, que abarcó casi toda Europa occidental, desde el sur de Suecia hasta el norte de Marruecos. Un ritual de este tipo tiene implicaciones sobre la superestructura ideológica de una sociedad. O sea, hay que tener en cuenta que hay elementos que se repiten y se repiten en todas estas sociedades que probablemente eran diferentes, pero que tenían elementos comunes. Los monumentos megalíticos son indicadores del espacio, ocupan lugares eminentes en el paisaje y estaban enviando un mensaje tanto al interior de la sociedad como al exterior. Incorporan una serie de elementos comunes en las técnicas constructivas y en el arte. Hemos estado viendo que había un montón de cosas que compartían. Estas
elementos oculados, estas técnicas de construcción, algunas soluciones que se aplicaron. Incluso, pues, varios expertos proponen un origen de la península o de Francia para los monumentos de Irlanda. Esto hace pensar que había muchas cosas en común y que no se puede hablar de un mundo aislado, era un mundo conectado. O sea que había contacto entre los distintos lugares. Pero no hay homogeneidad, o sea, no es la misma sociedad que se replica en uno y otro sitio una y otra vez. Vimos que había rituales de inhumación y otros de incineración. Muchos elementos ornamentales se dieron en unos lugares y en otros no. ¿En qué nos hemos dado cuenta? Pues en esos símbolos que se repetían en el mundo megalítico andaluz, que eran muy distintos de los que estábamos encontrando en el mundo de Francia y de Irlanda. Tampoco se enterró el mismo número de personas ni con la misma disposición. Hay que recordar que los dólmenes escandinavos y daneses tenían muchísimos enterramientos y además tratados como enterramientos secundarios usados durante mucho tiempo. Los huesos probablemente o tenían un ritual exterior de descarnamiento o luego cuando entraban nuevos cuerpos se amontonaban de alguna manera. Eso no ocurre en Montelirio. En la cámara grande de Montelirio queda sellada. O sea, hay diferencias. Hay diferencias en el tamaño de la construcción y en la complejidad de los asentamientos, que eso quiere decir que probablemente estemos ante sociedades que se organizaban de manera distinta. Nadie puede generalizar por un megalito que ha encontrado de pequeño tamaño, con 2 cuerpos y con unas pocas cerámicas, nadie puede suponer que todo el mundo megalítico era así. Y decir, no, todo esto eran poco más o menos que sociedades igualitarias o jefaturas simples. Y de repente te encuentras el mundo de Valencina, no puedes decir todo el mundo megalítico era el Estado. O si te encuentras que en Irlanda todos aquellos que ocupaban los grandes sepulcros megalíticos estaban emparentados, no puedes decir aquí lo que había era una aristocracia. Probablemente estemos ante muy distintas organizaciones sociales. Y el tamaño de sus construcciones megalíticas nos da una pista de por dónde van los tiros. Aparte no fue lineal, o sea, te puedes encontrar en la misma época y muy próximos monumentos tremendamente complejos y otros muy sencillos. No fue cámaras simples con corredor corto, cámaras monumentales y toloi. No fue así. Hubo una coexistencia de los distintos tipos y eso también nos da la pista de que las diferentes sociedades se organizaban de distinta manera y tenían acceso a distinto tipo de obreros especializados y por eso construían de diferente modo. Y el tener obreros especializados en determinados tipos de construcciones implica que había una serie de profesionales liberados de las tareas productivas de pastoreo y de labranza. Es una manifestación que duró 3.400 años. O sea, nadie puede pensar que hubo homogeneidad en el tiempo. Son demasiados años para que siempre haya los mismos fundamentos de la superestructura ideológica. Debieron de producirse evoluciones muy complejas. Esas evoluciones complejas también se dieron en sociedades diferentes. O sea, hay unos momentos de expansión poblacional y de aumento de recursos y probablemente de incremento de la complejidad social que dan pie a la aparición de los grandes sepulcros de corredor que requieren muchísima más mano de obra y técnicas especializadas para la elaboración. Pero luego hay una contracción poblacional casi en todo el mundo megalítico. Puede que en Suecia se deba a unas causas como la aparición de las hachas de combate o las impresiones de cuerda, llámenla como quieran. En Irlanda puede que se deban a otra cosa y en España puede que se deban a que hubo un cambio en el clima que dio paso a un periodo de mayor aridificación frente a que previamente era un periodo de más fertilidad, más pluviosidad, perdón. Era un periodo de más pluviosidad, de más húmedo. Pero también puede verse otras cosas como guerras o epidemias. Entonces, ¿qué es lo que pensamos nosotros?
El megalitismo es una manifestación artística e ideológica que adoptaron organizaciones sociales diferentes, tanto en el tiempo como en el espacio. No es posible establecer un patrón único, pues coexisten manifestaciones que por su monumentalidad plasman sociedades muy complejas, con otras muy próximas en el tiempo y en el espacio que ponen de relieve organizaciones mucho más simples e igualitarias. Todas comparten una serie de manifestaciones y aparecen elementos que nos permiten concluir que formaron parte de complejas redes de intercambio comercial e ideológico. Mantienen suficientes diferencias como para evidenciar, sobre todo en la cerámica, las hemos visto. Hay grandes diferencias en la cerámica. O sea, trabajaban eso de muy distinta manera. También en los rituales. Entonces, no podemos pensar que eran lo mismo, podemos pensar que tenían elementos en común. Entonces, mantienen suficientes diferencias como para evidenciar que no reproducen sistemáticamente el mismo patrón de sociedad y que no hay una zona central y sus periferias, sino que mantuvieron una identidad propia, interconectada. Sí, o puede. ¿Hasta qué punto intercambiaban elementos ideológicos y de elementos técnicos? Pues habría que determinarlo. Seguro que lo hacían, pero mantenían muchísima evolución local y mucha independencia. Y eso es lo que comentamos a continuación. Los distintos focos mantuvieron evoluciones diferentes, aunque con paralelismos notables. Y esta manifestación se extinguió por causas distintas, ya hemos hablado de ello. El siguiente tema que vamos a tratar es la ubicación del cuándo se construyeron estos monumentos megalíticos, no solo en las fechas, que ya hemos hablado de ellas, sino también de acuerdo a hitos muy relevantes en la historia de Europa. De paso, también vamos a tratar de ir desmontando algunos tópicos. Vamos a ubicar a Obélix. Obélix, con sus menires, debió ser coetáneo de Julio César, por lo tanto anterior al 44 a.C., que es la fecha de la muerte de Julio César. Continuamos ubicando el Partenón de Atenas, el periodo clásico de Atenas, su máximo esplendor cultural, pues está ubicado alrededor del 500 a.C. Vamos a ubicar también a los celtas. No solo a los celtas, sino también a sus antecedentes, los indoeuropeos de los campos de urnas, que aparecieron del entorno del 1200-1300 a.C. Seguimos. ¿Y por qué? ¿Por qué queremos ubicar a los micénicos también? Pues por una razón. Siret, uno de los arqueólogos que estudió el fenómeno megalítico en el sur de España, suponía que el origen de determinadas construcciones megalíticas, como los toloi, o lo que se llamaron tolois aquí en la península ibérica, eran los toloi micénicos, que llegaron a la península, pero bueno, claro, las culturas que había aquí, que no eran del mismo nivel ni de la misma capacidad tecnológica que las culturas de la Grecia micénica, los copiaron pues como buenamente pudieron. Entonces él supuso que el origen estaba entre los toloi micénicos y posteriormente pues lo que tuvimos aquí en la península ibérica eran copias degradadas. Afortunadamente el carbono 14 puso cada fecha en su lugar. Un elemento muy importante para comprender o para situar cualquier fenómeno en el mundo antiguo es la erección de las pirámides. Estamos hablando del 2500, 2600 a.C. Un dato curioso que ustedes mismos pueden comprobar es que entre Cleopatra, que estaba aquí con Julio César y con Asterix y Obélix, y la erección de las pirámides habían pasado casi 2500 años, mientras que entre Cleopatra y nosotros han pasado algo más de 2000. Luego están mucho más cerca de nosotros que del mundo de las pirámides. Y otro elemento muy importante para ubicar es el campaniforme. No porque no sea mundo megalítico, este es un vaso campaniforme tipo 100 pozuelos, una verdadera preciosidad. ¿Por qué lo ubico? Pues porque a partir de ese momento comenzó la reducción de la población. Esa es una de las razones. Y la otra es porque su dispersión se dio por todo el mundo megalítico. De alguna manera se superpuso al mundo de los sepulcros megalíticos, lo cual viene a reforzar que estaban en contacto.
También con particularidades, no todo el campaniforme, al contrario, el campaniforme de cada región era diferente, pero el fenómeno campaniforme se extendió por todo el mundo megalítico. Bueno, vamos a empezar por esto no es un sepulcro megalítico, es un cromlech, aquellos círculos de piedras, y está en Portugal. Es el de los almendros. Es la manifestación megalítica más antigua que hay. Luego, si nos creemos la datación esa que está en cuestión de 5400 a.C. de la sepultura número 3 del cementerio de Carrowmore, estaría por aquí. Me hubiera gustado poner más monumentos megalíticos de la península ibérica de fechas antiguas, pero es que los pocos que he podido encontrar estaban en una situación de tal esquilmación que no se podían poner en la presentación siquiera. Entonces, he saltado de Irlanda. Esta es la tumba número 7, del 4000 más o menos, 4100 era, no sé si recuerdan. Y como ven, pues ya era más compleja. Esto eran piedras de mucho mayor tamaño, ya teníamos nuestro círculo para mantener el túmulo que cubría estos monumentos, etcétera, etcétera. También aparecen en esta misma época los sepulcros megalíticos tipo Portal Tombs de Irlanda. Y aquí, un poquito posterior, pero muy poquito, tenemos el dolmen de Alberite, que ya era un dolmen de corredor. Este es en España. Siguiente sería el Anta Grande de Zambujeiro, más o menos de la misma época. Y aquí tenemos otro de los que hemos hablado, que es el dolmen de Dombate en Galicia. Como vemos, ya había dólmenes sólidos de corredor, con grandes lajas de piedra y corredores que eran apreciables. Posteriormente, en el 3600 más o menos, tenemos el cairn de la tumba número 51, Listohill, el cementerio nuevo de Carrowmore. Es coetánea aproximadamente con Menga, 3700, si se acuerdan, 3700, 3800. Es coetánea con el dolmen de Menga. Un poco posterior tenemos al dolmen de Viera, que sería 3400 o 3300, una cosa así, que coincide con el fastuoso monumento megalítico Newgrange. Aquí tenemos Newgrange. Y en ese momento aparecen los primeros monumentos megalíticos en Dinamarca, que son comparables a la tumba número 7 del cementerio antiguo de Carrowmore. Pero ya estamos hablando del 3200, 3300. En ese mismo momento en Valencina se enterraba un poco posterior, en 3000 se enterraba en cuevas artificiales. Y en los millares se construían las tumbas tipo tolos, los tolois, que como vemos es imposible que deriven de los toloi micénicos y en todo caso podría haber sido al revés. Aquí tenemos lo que hemos elegido como foto emblemática de esta presentación, que es el dolmen de Soto. Y un poquito posterior, más o menos en el 2700, 2800, tenemos las tumbas de corredor en Dinamarca y en Escandinavia. Posterior también, si se acuerdan, era como el 2850, tenemos el PP4 y Montelirio. Aquí tenemos el Tolos del Romeral, fíjese, muy anterior a los toloi micénicos, pero dense cuenta que justo a partir de esos momentos ya estamos en el campaniforme, ya van a empezar a producirse las reducciones de población. Esto es la Pastora, el dolmen de la Pastora. ¿Se acuerdan que hablábamos del 2600? Salía en las fechas del trabajo que habíamos consultado, aunque nosotros creemos que es un poco posterior. Este es el dolmen de Knowth, o el sistema dolménico de Knowth, son varios, también en el río Boyne, muy cerquita de Newgrange, y aquí está Matarrubilla.
Posteriormente siguieron resistiendo en Irlanda las tumbas tipo wedge tombs, las tumbas más simples. Y en España se produce un caso en Almería de un tolos que resistió heroicamente hasta prácticamente la Edad del Bronce. Esto ubica todo el mundo megalítico en su lugar más razonable. Cada vez que lean algo el monumento megalítico anterior a las pirámides, se pueden estar refiriendo a cualquiera. Prácticamente todo el mundo megalítico se desarrolla con anterioridad a la construcción de las pirámides. Y cuando las pirámides se construyen, todo el mundo megalítico ya se encuentra en franca decadencia. Las grandes concentraciones de población de este mundo han empezado a diluirse, a reducirse, y solo resisten algunos tipos de tumbas de pequeño tamaño, correspondientes a poblaciones no muy numerosas y probablemente en zonas que se empezaron a quedar aisladas, que empezaron a perder esta conexión. Nada que decir de los toloimicénicos. Los celtas aparecieron mucho después. El mundo megalítico no es el mundo celta, aunque es posible que las poblaciones que erigieron estos monumentos estén emparentadas con los celtas, pero remotamente. Fíjense, estamos hablando, si hablamos de celtas, hablamos del 1300, 1200, pero es que el mundo megalítico empieza en el 6000. Desde luego muy anteriores a la plenitud de la cultura griega, y Obelix y Asterix nunca habrían entrado en nada que tenga que ver con este mundo. Lo siguiente que vamos a tratar de analizar es cómo se organizaban, qué tipos de sociedades podían haber construido, en nuestra opinión, qué tipos de monumentos megalíticos. Eso no quiere decir que unas sean más antiguas que otras. Se pueden dar todos estos tipos de sociedades casi simultáneamente. O sea, podría haber sociedades igualitarias construyendo monumentos megalíticos, y unos cuantos kilómetros más al sur, pues haber una gran sociedad estratificada. Vamos a explicar cómo las vamos a separar. Sociedades igualitarias son aquellas en las que hay mecanismos sociales que limitan las diferencias de prestigio adquiridas por los individuos. Aquí todas las representaciones, todas las jefaturas, todas las autoridades son momentáneas y se diluyen inmediatamente. No hay concentración de la riqueza, lo cual quiere decir que todo tiene que ser por el absoluto consenso colectivo, porque no hay ningún individuo que tenga tal concentración de riqueza que pueda acumular obras conjuntas. Y además son sociedades que producen pocos excedentes. Sociedades de rango. Aquí ya aparecen individuos que son líderes naturales, que tienen un mayor estatus, que les confiere autoridad. Pero no la heredan sus descendientes. O sea, no estamos en una aristocracia, estamos en un liderazgo natural que a lo mejor durante toda la vida de ese individuo es capaz de influir en toda la sociedad, pero no es capaz de ordenar, no es capaz de mandar y no acumula mayor cantidad de recursos estratégicos, sino que su poder se basa en que es capaz de aconsejar qué hacer con los excedentes. Las sociedades estratificadas son el siguiente paso. Ahí las clases sociales aparecen y el estatus de las personas depende de la clase a la que pertenecen. Y se hereda. Esto pues, quiere decir que tienen un acceso privilegiado a los recursos estratégicos de muchas maneras, o llevándose una parte del trabajo de otros porque son los propietarios de las tierras, o a través de la capacidad de imponer un tributo. Y bueno, esos excedentes acumulados les proporcionan no solo autoridad, que muchas veces es reconocida por la sociedad en general, sino también poder, capacidad de hacer cumplir sus decisiones y sus deseos. Pueden pagar a una serie de trabajadores especializados que les hagan cosas de prestigio, obras de una calidad especialmente diferencial, incluso pueden pagarlos hasta el punto de que
pueden permitir que ellos se dediquen permanentemente a esa labor, pueden pagarse un cierto ejército, o sea, ya tienen un acceso diferencial a los recursos y por lo tanto también tienen una cierta capacidad de acometer obras, incluso de trasladarle esos compromisos a los herederos y esas obras podrían ser más dilatadas en el tiempo. ¿Y dónde cae el Estado? Pues la capacidad de hacer violencia o de hacer violencia a las comunidades de alrededores no es suficiente. Tanto las sociedades de rango como las sociedades estratificadas han sido capaces de organizarse militarmente y derrotar y conquistar a las sociedades de alrededor o incluso imponerles tributos o... Tampoco es suficiente el hecho de que haya clases sociales, ni el tributo tampoco, porque las aristocracias pueden imponer ese tributo. Para nosotros se constituye el Estado cuando el poder se ejerce a través de instituciones. La monarquía es una institución, la alcaldía puede ser una institución, o la justicia, los jueces, la judicatura es una institución. Es decir, los individuos que detentan esa responsabilidad pueden desaparecer y ser sustituidos por otros, pero toda su autoridad sobre la sociedad y los mecanismos de poder y la asunción de la sociedad de lo correcto de sus decisiones permanece aunque los individuos hayan cambiado. Ya no son personas que te mandan cosas porque son de una clase social superior y además se pagan un ejército, sino su poder dimana de que la propia sociedad les ha dotado de esas autoridades, de esas magistraturas, que permanecen aunque la persona desaparezca y sea detentada o defendida por otros. Eso es lo que pasaba en las sociedades-estado, como en Atenas o Esparta, o lo que pasaba en Roma. ¿Qué ocurre con las sociedades igualitarias? Pues sus características principales es poca intensificación económica, o sea, estaban sobre todo organizados en economías de subsistencia. Nadie les obligaba a producir más allá de lo que necesitaban. Apenas se generan excedentes y la autoridad para coordinar es efímera, se instituye cada vez y desaparece una vez que esa tarea concreta se ha acometido. Entonces, no pueden acometer obras comunes de envergadura, no hay posibilidades de liberar tareas productivas a trabajadores especializados porque todo el mundo produce lo que necesita para vivir, entonces no puede haber un herrero, no puede haber un pintor o no puede haber un constructor de megalitos muy complicados que requieran de una transmisión de conocimiento compleja. Te vas a encontrar con cementerios igualitarios, con ajuares muy parecidos y con el mismo ritual, porque todos los individuos de la comunidad tienen características parecidas. Pueden ser cazadores-recolectores, como podrían haber sido estos del cementerio antiguo de Carrowmore, de la tumba número 3, o también sociedades neolíticas, pero muy sencillas, poco más que unas familias ampliadas, una organización tribal simple, pues casi hasta sin jefes. Entonces, lógicamente, en estas condiciones económicas no podemos esperar que sean capaces de producir monumentos megalíticos más complejos que los que estamos viendo. Efectivamente, como ya hemos dicho, no tiene por qué ser al principio. Puede que los últimos megalitos de este tipo, como las wedge tombs, los acometieran y los realizaran sociedades de este tipo después de la tremenda reducción de población que se pudo producir, por ejemplo. ¿Cómo se organizaban las sociedades de rango? Bueno, pues aquí sí hay una intensificación económica, o sea, la gente produce más de lo que necesita, pero eso es por su gestión, o sea, lo sugiere el líder natural, el tipo al que todo el mundo admira y reconoce que lo que dice suele tener sentido. La autoridad para coordinación la detenta una persona de prestigio, pero no es hereditaria, con lo cual desaparece con esta persona y aparece uno nuevo con otros enfoques, con otras necesidades y demás. La organización es grupos algo más numerosos, incluso no solo un poblado, sino pueden ser más de un poblado, varios poblados relacionados, que forman un clan. Un clan en general está inspirado en un antepasado común, alguien que puede ser real o imaginado, puede ser mítico, alguien que establece una unión ideológica entre todos. Todos venimos de Abraham, por ejemplo.
Y entonces se forman una serie de tribus que son distintas y de grupos, pues forman una unidad superior, un clan, que se reconoce una relación y están dispuestos a ayudarse mutuamente. Bueno, ¿qué tipos de monumentos megalíticos? Claro, vamos a ver qué cosas pueden hacer. ¿Qué cosas pueden hacer? Sí que generan excedentes, porque hay alguien que intensifica la producción económica, aunque sea sin mucha capacidad de presionar. Se generan algunos excedentes. Puede haber trabajadores especializados, porque con esos excedentes se puede liberar a algunos de los trabajadores para que hagan determinadas tareas que no requieran o que incluso les requieran a tiempo completo, como alfareros, talladores de piedra. Podría haber alguno que haya construido o que haya aprendido a construir dólmenes algo más complejos. Al ser clanes y en la ideología, en la superestructura ideológica de ese grupo, haber personajes singulares que dan sentido a que esos clanes existan, hay interés por destacar a las figuras prominentes. Hay interés en decir, bueno, aquí yace la reina Maeva, que es la que unió a todas las tierras de tal y cual valle, y todos vamos a hacer una celebración con ella porque somos de lo mismo que ella, y por eso estamos juntos. Pero bueno, al haber algunos trabajadores especializados, son capaces de desarrollar tareas, ajuares, con un cierto lujo, con una cierta habilidad técnica. Pero como este prestigio es un prestigio puramente temporal, asociado a la persona y a sus características, tampoco hay un esfuerzo muy grande en marcar esa diferencia. Por lo tanto, no son ajuares complejos. Sin embargo, nosotros hemos metido ya dólmenes más complicados, más relevantes, más importantes, dólmenes de corredor, incluso pues, coordinando las tareas de un grupo numeroso de personas, como Alberite, Ailanta Grande de Zambujeiro, esta, si no me acuerdo mal, es la de Dinamarca, y esta es la tumba número 13 del cementerio de Carromore. El siguiente paso son las sociedades estratificadas. Aquí sí hay una élite que además se transmite de generación en generación y que puede ir acaparando patrimonio y acceso estratégico a los recursos precisamente porque es hereditaria, y que además puede construir una ideología que transmite al resto de la sociedad que esos recursos son de ellos y ellos tienen derecho a utilizarlos como quieran. Si tú vas a mandar ese mensaje, necesitas exhibir tu rango y necesitas que se cree una subcultura de clase social. Cuidado, que somos los aristócratas, no nos mezclemos con la chusma, llevemos joyas o llevemos elementos que la chusma no puede llevar para que todo el mundo sepa que nosotros somos nosotros, los importantes. Ahí se incrementa la capacidad de generar excedentes. Se controla más mano de obra porque al generar excedentes puedes contratar o no contratar, e incluso en muchos casos, si controlas los recursos y los patrimonializas, puedes obligar a las personas que viven de esos recursos que has convertido en recursos tuyos, puedes obligarles a que te rindan determinados servicios incluso de forma gratuita. Hay una coordinación centralizada. Esta clase social o los individuos que pertenecen a esta clase social tienen una autoridad incontestable y la pueden imponer. Además, hay trabajadores especializados a tiempo completo. Esta gente necesita diferenciarse, necesita contarle al resto de la sociedad: tened cuidado que yo soy muy importante, y se nota en que llevo cosas muy caras y muy difíciles de conseguir que vosotros no podéis hacer. También permite cierto comercio a larga distancia, pues porque esa acumulación de excedentes, esa acumulación de bienes, les permite ir a otros sitios lejanos, pagar un viaje lejos, mantener a alguien que hace un viaje lejos, intercambiar esos bienes por otras cosas que se producen lejos y traerlos de nuevo, lo cual también les ayuda a mostrar esa diferencia de estatus que tienen, trayendo productos de muy lejos. O sea, es también interés de esa clase social el comercio a larga distancia. Bueno, y además, si patrimonializas los recursos, si hay una serie de cosas que son tuyas
o que son de tu clase o de la clase superior de tu clan, necesitas decir a los demás que no vengan, que no vas a dejártelo quitar. Y entonces necesitas tener algo que mande un mensaje hacia adentro diciendo, cuidado señores, nosotros somos gente muy importante y somos especiales y tenemos cosas de lujo y nos entierran en cementerios muy especiales porque no somos como los demás. Y además lo pones en un sitio en alto para que diga a los de fuera, ni se os ocurra venir por aquí, que esto es de los nuestros y somos poderosos. Quiero demostraros que somos poderosos y si venís podemos movilizar mucha gente que os ponga en vuestro sitio. Entonces tendremos sepulcros como los millares, pues como los sepulcros de Corredor de Dinamarca, como Menga y como Newgrange. No estamos hablando todavía del Estado. Es muy complicado decir si esto lo hizo el Estado o lo hizo una clase social poderosa. No es fácil establecer esas diferencias, y menos en un mundo sin escritura. No porque sea obligatorio que haya escritura para que exista el Estado. Los incas no tenían escritura, tenían un Estado muy poderoso. Sino porque para nosotros, sin tener el mensaje claro de cómo se organizaban, no podemos saber si nos encontramos en las fases más complejas de la aristocracia o en las fases más simples del Estado. Y bueno, esta es nuestra opinión, que choca con la de Leonardo García San Juan, que él defiende incluso que tanto este tipo de construcción de mundos megalíticos como los anteriores podrían estarlos llevando a cabo jefaturas basadas en la influencia y no hereditarias, como las del segundo grupo. Aquí todas las características son iguales a las sociedades estratificadas. Lo que ocurre es que el poder, al no depender de un individuo, sino que son instituciones del Estado que deciden cosas que pueden trascender a la vida de los individuos, tienen dos cosas. Por un lado, una mayor capacidad de imponer en el tiempo esa visión. Y por otro, una aceptación de la sociedad, porque la sociedad puede cuestionarse a la autoridad de determinados individuos, este es un traidor, es un tal, pero es más difícil cuestionarse la autoridad de unas instituciones que la propia sociedad se ha dado y que a través de su superestructura ideológica justifica. Entonces, la jerarquía y las órdenes son mucho más difíciles de evitar o de no cumplir. Entonces, gestionan más recursos y al no depender del impulso unipersonal puede hacerlo a largo plazo. Volvemos a comentar que para Leonardo García San Juan, Valencina es solamente una sociedad jerarquizada, pero sin aristocracia o incluso menos. Y para Francisco Nocete ya había aparecido el Estado. Y esto es lo que nosotros hemos representado en las grandes construcciones de fosos de Valencina, el que hubiera obreros especializados o más o menos especializados en la talla de marfil. Los ajuares que hemos encontrado no los hace alguien que se dedica a eso por primera vez, lo dedican profesionales que han dedicado mucho tiempo a aprender su oficio. El barrio metalúrgico, incluso estos últimos edificios que están apareciendo podrían estar sugiriendo que hay obreros especializados en hacer determinados tipos de trabajos. La Pastora, con su enorme corredor y sus aproximaciones de hiladas, puede estar sugiriendo también eso mismo. Hemos hecho un ejercicio de lo más curioso, que puede resultarles interesante, sobre qué esfuerzo haría falta para mover la última cobija del dolmen de Menga, que es esta que hay aquí, una cobija de 180 toneladas. Bueno, pues aquí tienen los vehículos de tracción normales que se encuentran por ahí de 2, 3, 4 ejes o más ejes, y cuáles son las cargas máximas que son capaces de transportar. Como ven, si en un camión normal de 2 ejes, pues harían falta 10 camiones para mover esta piedra. En uno de 3 ejes, 7,2, en uno de 4 ejes, 5, y en uno de más ejes, pues hasta 4,5 camiones para mover solo esta piedra. Hemos seguido investigando por curiosidad cuántos camiones de minería, de estos que mueven grandes cantidades de tierras, que no son los que andan por nuestras carreteras, son de hasta 60 toneladas, cuántos harían falta para mover esta gran cobija.
y sale que 3. Y hemos encontrado uno de los grandes dámperes de minería, que eso sí serían capaces de llevar 231 toneladas. La pregunta que nos hacemos, ¿cómo pudieron mover esta piedra? ¿Cuáles eran las tecnologías que utilizaron para conseguirlo? Recientemente hemos podido ver 2 artículos que prácticamente decían cosas contrarias, y eso al fin y al cabo es el debate científico. En uno se planteaba que aquellos constructores de los grandes dólmenes colosales del mundo megalítico debían de tener una serie de tecnologías y de capacidades que, sin exceder lo que estaba a su alcance, o sea, sin imaginar cosas de ciencia ficción, sino simplemente con lo que en aquellas sociedades neolíticas se tenía, aderezado por una serie de conocimientos, de transmisión de conocimiento de generación en generación y de otras técnicas propias de esta época o que en esta época se pudieran usar o que se usaron en el mundo egipcio, en el mundo romano, pues podrían haber utilizado técnicas complejas para llevar a cabo este tipo de monumentos de tamaños impresionantes. Y poco después he leído un artículo de Leonardo García San Juan en el cual defiende que este tipo de monumentos que implican grandes trabajos de transporte de rocas de tamaño monumental no necesariamente obligaban a que esas sociedades tuvieran una organización más complicada. Bueno, yo les dejo las 2 opiniones. Quiero que sepan que esto es básicamente el debate científico o el debate de la cultura. Es mantener opiniones diferentes hasta que los hechos demuestran cuál de las 2 es la correcta. Nada más. Muchas gracias por su atención y en especial a los que hayan sido capaces de estar presentes durante las 3 sesiones que ha llevado esta presentación. Y ahora pues quedo a su disposición para atender a sus preguntas.